Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Vamos a continuar. Dice, en la actualidad hay un acuerdo generalizado en que los cimientos de la civilización griega se pusieron en la isla de Creta, donde floreció la cultura minoica desde alrededor del 2700 a.C. hasta el 1400 a.C. Entre los mitos y las leyendas minoicos destaca por su importancia el mito del Minotauro. Este ser, medio hombre, medio toro, era hijo de Pasífae, la esposa del rey Minos, y de un toro. Zecharia Sitchin cuestiona estas cosas y dice que eso no es... Siempre cuestiona a los expertos que dicen que eso es mitología. Pero la hija dice que es hijo de una mujer y de un toro. Habría que pensar ahí mejor en manipulación genética, inseminación genética, o también puede ser en una experiencia, un experimento genético, porque aparecen muchos esqueletos de mitad hombre, mitad animal. Eso es fruto de una manipulación genética. Ya en el libro perdido de Enki que leímos, vimos cómo Enki, haciendo experimentos, buscando ese trabajador primitivo, creó diferentes tipos de criaturas, porque él estaba mezclando genes de animales y seres, y salieron muchos tipos de criaturas, y las menciona. Aves con genes humanos, peces con genes humanos. Entonces lo del toro, mitad hombre, mitad toro, aquel otro, mitad caballo, mitad hombre, el centauro, habría que pensar en manipulación genética, que ya se hacía. Los Anunnaki la hacían. Entonces dice que el Minotauro era hijo de Pasífae, la esposa del rey Minos, y de un toro. Entonces uno tiene que ir más allá de esta afirmación, ¿no? Que la esposa de un rey tuviera relaciones sexuales con un toro, eso no cuadra por ningún lado. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado el extenso culto minoico al toro. Y en algunos sellos cilíndricos se representa a este como a un ser divino. La divinidad del toro representaba a Enlil entre las divinidades de los Anunnaki y de los sumerios. Se representa a este como a un ser divino acompañado por una cruz que para algunos sería una estrella o un planeta no identificado. De ahí que se haya conjeturado que el toro al que daban culto los minoicos no fuera una criatura terrestre común, sino un toro celestial, la constelación del toro, en conmemoración de algunos sucesos ocurridos cuando durante el equinoccio de primavera el sol apareció por esa constelación alrededor del 4000 a.C. Y sigue diciendo el libro de Zecharia Sitchin, dice, según la tradición griega, Zeus llegó a la Grecia continental vía Creta. Primero llegó ahí a la isla, entonces como que la civilización comenzó por las islas y no en la tierra continental.
Zeus llegó a la Grecia continental vía Creta, a donde había llegado en su huida atravesando el Mediterráneo tras el rapto de Europa, la hermosa hija del rey de la ciudad fenicia de Tiro. Lo cierto es que cuando la inscripción minoica más antigua fue descifrada, al fin, por este hombre que tenemos aquí, estadounidense Cyrus Hersey Gordon, 1908-2001, murió en el 2001. Este estadounidense. Lo cierto es que cuando la inscripción minoica más antigua fue descifrada al fin por Cyrus Gordon, resultó ser un dialecto semita de las costas orientales del Mediterráneo. De hecho, los griegos nunca afirmaron que sus dioses olímpicos llegaran directamente a Grecia desde los cielos. Zeus llegó a través del Mediterráneo vía Creta, como ya se dijo. Se decía que Afrodita había llegado por mar desde Oriente Próximo, vía Chipre. Poseidón, Neptuno para los romanos, trajo con él el caballo desde Asia Menor. Atenea trajo el fértil olivo a Grecia desde la tierra de la Biblia. Entonces todo está remitiéndose a Sumeria. No cabe duda de que la religión y las tradiciones griegas llegaron a tierra firme griega desde Oriente Próximo, vía Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Es ahí donde inserta las raíces su panteón. Es ahí donde debemos buscar los orígenes de los dioses griegos y su relación astral con el número 12. Eso es lo que se plantea aquí. Y sigue diciendo la lectura. Pasamos ahora a ver, vimos lo de los griegos, ahora vamos al hinduismo. En la India. El hinduismo, la antigua religión de la India, considera los Vedas, estos escritos antiguos de la India, escritos sagrados, como dicen, composiciones e himnos, fórmulas sacrificales y otros dichos pertenecientes a los dioses, dice. Son los mismos Anunnaki, los llamados dioses, como escrituras sagradas de origen no humano. Los mismos dioses los escribieron, dice la tradición hindú, en la era que precedió a la presente. Pero con el paso del tiempo, un número cada vez mayor de los 100.000 versos originales que iba pasando por transmisión oral, de generación en generación, se fue perdiendo y confundiendo. Al final, un sabio escribió los versos que quedaban, dividiéndolos en 4 libros y confiándoselos a 4 de sus discípulos principales, para que preservara un Veda cada uno. Cuando durante el siglo XIX se empezaron a descifrar y a comprender las lenguas muertas y a establecer conexiones entre ellas, los estudiosos se dieron cuenta de que los Vedas estaban escritos en un antiquísimo idioma indoeuropeo. Eso dicen los estudiosos europeos, no olviden ese detalle. Dicen que los Vedas estaban escritos en un antiguo idioma indoeuropeo, predecesor de la lengua raíz india. No dicen cuál es esa lengua, porque los europeos no cuentan con América como algo antiguo, fuente, porque para ellos América es lo nuevo. Esa es la idea que tienen en la cabeza los europeos, antropólogos, estudiosos, historiadores. Entonces, cuando no saben una cosa, ¿de dónde sale? Y dicen, bueno, eso no se sabe, porque no es indoeuropeo, no es de Europa, no salió de Europa o de Medio Oriente. Entonces, ya después de ahí ya no hay más nada para ellos, esos estudiosos europeos. Entonces dicen, no saben cuál sería ese idioma que dicen ellos que era indoeuropeo, predecesor de la lengua raíz india.
No saben cuál era el idioma, pero aún así no sabiendo dicen que era indoeuropeo. Fíjense el capricho de esos señores que se creen como el centro del mundo, los arqueólogos e investigadores indoeuropeos. No era indoeuropeo, no era de Oriente Próximo, entonces ya no hay más salida. Ellos simplemente no saben. Ahora, esta mujer investigadora, que ya les hablé de ella, Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana, hace muchos años residente en España, investigadora, Ruth Amarilis Sotomayor, pueden buscarla sus vídeos están en YouTube, es muy interesantísimo, lo pueden copiar esos vídeos y guardarlos para un estudio antropológico diferente de la visión europea. Es de las pocas latinoamericanas que ha profundizado sobre esta historia antigua de la humanidad, sus orígenes, pero ya lo hace desde otro punto de vista, no confiando en esos métodos del carbono 14 y otros que inventaron los alemanes, o sea, por el que seguían los europeos, y que método que se adecuó a las órdenes de la Inquisición europea a la hora de colocarle fecha a los descubrimientos arqueológicos, todo que se adapte a lo que decía la Inquisición. Los descubrimientos no pueden ir más allá de nuestra cultura europea. Entonces eso está condicionado. Ruth, como otros investigadores, procura otros métodos de descubrir la edad de las cosas, de los descubrimientos arqueológicos. Un método distinto que nace aquí en Latinoamérica. Ella es una de las precursoras. Siguiendo la escritura, que los jeroglíficos, las pictografías que se encuentran, son un método distinto de investigación. Y eso ha hecho esa mujer y otros aquí en Latinoamérica, a veces son anónimos, han hecho un gran, inmenso aporte a la arqueología latinoamericana, solo que los europeos no la toman en cuenta. Entonces ese idioma que ellos no saben cuál es, que precedió al idioma de los Vedas, o sea, al sánscrito clásico sería ese idioma. Ellos no saben y entonces dicen que es indoeuropeo. Ahí no saben y dicen que es indoeuropeo. Fíjense el capricho de esta gente. Ahora, Ruth Amarilis dice que ese idioma nació ahí en Tiwanaku. De ahí surgieron y se expandieron por el mundo diferentes tipos de razas, blancas, negras, que se fueron hasta la India, China, Oriente Medio, o Medio Oriente, Oriente Próximo, como dicen. Y que ese idioma que estos expertos estudiosos europeos dicen que no saben cuál es el idioma Runasimi, uno de los idiomas que surgió de una de las razas que migraron desde el Tiwanaku en Bolivia. Son los mayas que salen de ahí y crean, y es el origen en Tiwanaku, según las investigaciones de Amarilis y de otros antropólogos latinoamericanos. De ahí salen esos idiomas, pero como los europeos no cuentan con Latinoamérica, dicen, eso tenía que ser algún idioma indoeuropeo, pero no sabemos cuál era. El Runasimi, dice Amarilis, de los mayas que salieron de Tiwanaku y se fueron hasta la India, la China y esos lugares por ahí, Asia, Europa. Sigue diciendo, ese sería el idioma raíz del idioma en que están escritos los Vedas, el sánscrito. Entonces ese Runasimi sería el sánscrito clásico, antiguo, que los europeos no cuentan con él porque nace en Latinoamérica. Dice, antiquísimo idioma indoeuropeo, dicen, predecesor de la lengua raíz india, el sánscrito, pero también del griego, el latín y otras lenguas europeas.
¿qué europeo va a aceptar que el Runasimi, como lo descubre Amaryllis, Ruth Amaryllis, va a ser la madre de esas lenguas antiquísimas, del latín, del griego y de otras lenguas indoeuropeas? Ellos no aceptan ese punto de partida en Latinoamérica. Dice, los dioses contaban los Vedas, estos escritos de la India, eran todos miembros de una gran, pero no necesariamente pacífica familia. Igual que los Anunnaki, no tenían nada de pacífico, entre ellos se mataban y hacían guerras. En medio de relatos de ascensos a los cielos y descensos a la tierra, también tenían naves, podían ir y venir. De batallas aéreas, de portentosas armas, de amistades y rivalidades, matrimonios e infidelidades, parecía existir una preocupación básica por guardar un registro genealógico en quién es el padre, de quién y quién era el primogénito de quién. Los dioses de la tierra tenían su origen en los cielos, y las principales deidades, incluso en la tierra, seguían representando a los cuerpos celestes, la misma cosmogonía que nos dejan los Anunnaki, le dejan a los sumerios. Pero que, como vimos en el libro perdido de Enki, recuérdense que Ninurta llevó a los descendientes de Caín al inicio de la humanidad a América, lo trajo. Y que Ninurta aquí en Tiwanaku tenía su sitio de poder, su territorio, Ninurta en Tiwanaku, donde se enviaba oro a Nibiru, directo. Y Anu visitó con su esposa Tiwanaku y se fue con el carro lleno de oro a Nibiru. Desde ahí un oro purísimo, mejor que el de Medio Oriente, que el de Sumeria. Entonces hay una laguna que los arqueólogos y antropólogos europeos se niegan a llenar. En Tiwanaku, una cultura guiada por Ninurta con los descendientes de Caín I, que poblaron. Y Ru descubre a través de la lengua, la escrita, los hallazgos arqueológicos, descubre que salieron de aquí hacia allá, no de allá hacia aquí. Dice, en épocas primitivas, los rishis, los antiguos fluentes, significa, fluyeron celestialmente poseídos de unos poderes irresistibles. Estamos en la India ahora, pasamos de Grecia ahora en la India. Dice, de ellos siete fueron los grandes progenitores, los dioses Rahu, o demonio, y Ketu, desconectado, formaban una vez un único cuerpo celestial que intentaba unirse a los dioses sin permiso. Pero el dios de la tormenta lanzó su arma flamígera contra él, partiéndole en dos trozos. Rahu, la cabeza del dragón que atraviesa sin cesar los cielos en busca de venganza, y Ketu, la cola del dragón. Maricia, ascendiente de la dinastía solar, dio a luz a Kashyapa, aquel que es el trono. Dinastía solar, eso lo descubre Amaryllis también. Ruth Amaryllis descubre los rastros de la dinastía solar que también se originó en Tiwanaku. Ruth Amaryllis Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana residente en España, descubre los rastros de esta dinastía solar. Eran hombres. Dio a luz a Kashyapa, aquel que es el trono. Los Vedas le describen como a alguien bastante prolífico, pero la sucesión dinástica solo prosiguió a través de sus 10 hijos con Priti Hivi, o Madre Celestial.
Como cabeza de la dinastía Kasyapa, era también el jefe de los devas, los brillantes. Como cabeza de la dinastía, Kasyapa era también el jefe de los devas, o sea, los brillantes, y llevaba el título de Yauspitar, padre brillante. Junto con su consorte y sus 10 hijos, la familia divina componía los 12 aditas, dioses que estaban asignados a un signo del zodíaco y a un cuerpo celeste cada uno. Todo remite a Sumeria. Número 12, los 12 principales dioses, igual pasa por los griegos. El cuerpo celeste de Kasyapa era la estrella brillante. Prithivi representaba la tierra. Después estaban los dioses cuyos homólogos celestes eran el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Los Anunnaki que se adjudicaron el nombre de a cada uno de los principales se le adjudicó un planeta. Dice, con el tiempo el liderazgo del panteón de 12 pasó a Varuna, el dios de las extensiones celestiales. Varuna era omnipresente y omnisciente. Uno de los himnos que se le entonan a él se lee casi como un salmo bíblico y dice así: Él es el que hace brillar al sol en los cielos, y los vientos que soplan son su aliento. Él ha ahuecado las cuencas de los ríos, y estos fluyen por su mandato. Él ha hecho las profundidades de los mares. Su reinado también llegó más tarde a un fin. Indra, el dios que mató al dragón celestial, reclamó el trono después de matar a su padre. Él era el nuevo señor de los cielos y dios de las tormentas. El rayo y el trueno eran sus armas, y tenía como epíteto el de señor de los ejércitos. Ese epíteto se lo dan a Yahvé en la Biblia también, el dios de los ejércitos, que era aquel guerrero. Las guerras de Yahvé, aquel libro que se menciona en la Biblia, le da el mismo epíteto a la Biblia también, al Yahvé de la Biblia, señor de los ejércitos. Se lo dan también a Indra, en la India, señor de los ejércitos. Sin embargo, tuvo que compartir su dominio con sus 2 hermanos. Uno era Vivashat, que fue el progenitor de Manu, el primer hombre. El otro era Agni, encendedor, significa, el que trajo el fuego a la tierra desde los cielos para que la humanidad pudiera usarlo industrialmente. Las similitudes entre los panteones védico y griego son obvias, dice Zecharia Sitchin. Los cuentos relativos a las principales deidades, así como los versos que tratan de multitud de obras de otras deidades menores, hijos, esposas, hijas, amantes, son evidentemente duplicados u originales de los cuentos griegos. No cabe duda de que Yaus acabó significando Zeus. Yauspitar significó entonces Júpiter y Varuna significó Urano. Y así sucesivamente se van identificando los dioses griegos en los dioses hindúes. Y en ambos casos el círculo de los grandes dioses era siempre de 12. No importa los cambios que tuvieran lugar en la sucesión divina. ¿Cómo pudo surgir tal similitud en 2 zonas tan distantes, tanto en lo geográfico como en lo temporal, entre la India y la China y la Grecia? Y ahí viene Zecharia Sitchin, dice, los expertos creen que en algún momento durante el 2º milenio antes de Cristo, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea, de nuevo viene, ¿ves? Todo se centra en indoeuropeo, tenía que ser indoeuropeo. Los expertos creen que en algún momento durante el 2º milenio antes de Cristo, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea y que debía de estar centrado en el norte de Irán o en la zona del Cáucaso,
se embarcó en grandes migraciones. Un grupo fue hasta el sudeste a la India. Los hindúes les llamaron arios, hombres nobles. Están diciendo estos expertos estudiosos europeos que ellos no saben. Eso es lo que están diciendo. Dicen en algún momento, no saben en qué momento, en algún momento durante el segundo milenio, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea y que debía de estar centrado en el norte de Irán o en la zona del Cáucaso, se embarcó en grandes migraciones. No saben. Eso es lo que están queriendo decir. No sabemos. Entonces se crean la teoría siempre. Centrado en... Tenía que ser algún pueblo indoeuropeo que fue por ahí. Así son esos investigadores y antropólogos europeos. Un grupo fue hacia el sudeste, a la India. Los hindúes les llamaron arios, hombres nobles. Trajeron con ellos los Vedas como relatos orales alrededor del 1500. Un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea. ¿Cuál? No saben. Eso es lo que están queriendo decir aquí. No sabemos qué pueblo sería, pero tenía que ser alguno de línea indoeuropea. Otra oleada de esta migración indoeuropea fue hacia el oeste, hacia Europa. Algunos dieron la vuelta al Mar Negro y entraron en Europa a través de las estepas rusas. Pero la ruta principal que siguió este pueblo, no saben cuál pueblo, para junto con sus tradiciones y su religión llegar a Grecia fue la más corta, Asia Menor. Eso es lo que dicen esos estudiosos europeos. De hecho, algunas de las más antiguas ciudades griegas no se encuentran precisamente en la Grecia continental, sino en el extremo occidental de Asia Menor. Pero ¿quiénes eran estos indoeuropeos que eligieron a Anatolia, ahí en Turquía, la Anatolia? ¿Quiénes eran estos indoeuropeos que eligieron a Anatolia como hogar? Se pregunta Zecharia Sitchin. Poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz sobre este asunto. No saben nada los conocedores occidentales. Eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin. ¿Quiénes eran estos pueblos indoeuropeos que eligieron asentarse en Anatolia, Turquía? Poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz sobre este asunto. Poco o nada. No saben. Una vez más, nos viene entonces en ayuda a solucionar este problema esta mujer. Sale a aclarar la ignorancia de los europeos, de los estudiosos europeos. Ella sale a aclarar esto. ¿Quién era ese pueblo? Ella sabe, lo investigó. Los hititas, dice. Una vez más, la única fuente disponible, dice Zecharia Sitchin, que tampoco conoce mucho de estas investigaciones que ha hecho Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor. Dice Zecharia Sitchin, una vez más, la única fuente disponible, además de fiable, demostró ser el Antiguo Testamento. Ahí encontraron los expertos, dice Zecharia Sitchin, varias referencias a los hititas como el pueblo que habitaba en las montañas de Anatolia. Como el pueblo que habitaba en las montañas de Anatolia, en Turquía. A diferencia de la enemistad que refleja el Antiguo Testamento por los cananeos y otros vecinos cuyas costumbres eran consideradas como una abominación, a los hititas se les veía como amigos y aliados de Israel. Dice esta mujer en sus investigaciones que ha hecho, Ruth, dice que desde Tiwanaku salió la primera raza blanca, de tantas salieron razas negras y blancas desde Tiwanaku a poblar el mundo. Barcos y a pie
en otros medios de transporte. Dice que una de esas razas blancas se fue a Medio Oriente. La raza Huara era blanca y pobló de los Tupí Huaras. Se fue a Asia Menor y llegó a Anatolia. Eso lo descubrió Ruth. Y Secharia dicen, ¿quiénes eran estos indoeuropeos que eligieron Anatolia como hogar? Poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz sobre este asunto, dice Secharia Sitchin. Y esa luz la arroja Ruth Amaryllis Sotomayor. Salieron de Tiwanaku, los Huara, la raza Huara, raza blanca de los Tupí Huara. Se fueron a Asia Menor, en Anatolia. Allá se llamaron los hititas. Y entonces Secharia Sitchin dice que los expertos encontraron por primera vez referencias a este pueblo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se mencionan los hititas como, aún teniendo otras religiones diferentes a la de Israel y a sus aliados, no los rechazaron como rechazaban a los cananeos o a otros vecinos cuya costumbre eran consideradas una abominación para a los hititas, no, a los hititas aún siendo de otra raza, de otra religión, ellos lo consideraban como amigos y aliados. Y ya entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, me parece que se habla del caso de David que vio a una mujer llamada Betsabé. El rey David vio a una mujer llamada Betsabé bañándose en el techo de una casa y la deseó. Como rey al fin mandó a uno de sus sirvientes que fuera y le trajera a aquella mujer. Los reyes eran tiranos, ¿no? Un dictador, eso es mío y pues hago lo que me dé la gana. Entonces dice que le trajeron a Betsabé y tuvo un hijo con ella y después ese hijo se murió. Después tuvo un segundo hijo. Ahora ese hijo que tuvo con esa mujer era esposa de quién? Tenía su esposo esa mujer que él se llevó al palacio. ¿Quién era el esposo de Betsabé? Un hitita, Urías el hitita. ¿Y qué hacía el hitita? Estaba dentro de los ayudaba al ejército de David. Entonces los hititas se alquilaban como diríamos hoy, como mercenarios. En Israel, en Egipto, aparecen los hititas ayudando. Y era muy temido porque dice, Ruth descubrió que los hititas que salieron de Tiwanaku eran estrategas guerreros. Y esa es una de las características de los hititas en la Biblia, aparecen. Y en los relatos de los faraones, como refuerzos militares. Y eran muy temidos, eran expertos en la guerra, estrategas. No solo el que va a dar espadazos y lanzazos, el que sabían planificar una guerra para ganarla. Estrategas de la guerra. A los hititas se les veía como amigos y aliados de Israel. Betsabé, deseada por el rey David, era la esposa de Urías, el hitita, uno de los oficiales del ejército del rey David. El rey Salomón, que forjó alianzas casándose con las hijas de reyes extranjeros, tomó como esposas a las hijas de un faraón egipcio y de un rey hitita. Y existía el reino de Acti, el reino de los hititas, ahí en Anatolia. El reino de los hititas, aquí aparece en este mapa. Aparecen los hititas aquí arriba, en Turquía, hoy Anatolia, los hititas estaban aquí. Grandes estrategas de la guerra. Por eso eran procurados para reforzar ejércitos. Esa laguna que tienen los estudiosos europeos la rellena Ruth Amaryllis.
Rodríguez Sotomayor, el aporte de América, que los europeos se niegan a ver como punto de partida de algo antiguo, más antiguo que ellos. Y sigue diciendo sobre los hititas: en otro momento un ejército sirio invasor emprende la huida al oír el rumor de que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios. Huyen, que eran grandes estrategas militares los hititas. Estas breves alusiones a los hititas revelan la alta estima en la que se tenían entre otros pueblos de la zona las habilidades militares de aquellos. Pero ¿de dónde eran los hititas que se establecieron en Anatolia? Esa respuesta no la dan los estudiosos europeos, no la da Zecharia Sitchin, que también es europeo. La da esta mujer, Ruth Amaryllis. Y no solamente ella, la da este hombre italiano-brasileiro, Gabriele Annunzio Baraldi, que escribe un libro, descubrió la escritura de los hititas, las pictografías hititas, y escribió un libro. Este aquí, los hititas americanos, fíjense. Gabriel Baraldi nació en Italia y se radicó en Brasil, se dedicó a eso, a la investigación antropológica. Descubrió aquí en Brasil, en el norte de Brasil, las pictografías hititas, las comparó, aprendió el guaraní y con el guaraní consiguió leer las pictografías hititas descubiertas aquí en el nordeste de Brasil. Fíjense, esta piedra tiene los rasgos hititas, él la llama la piedra de Ingá, un municipio de Paraíba, en el nordeste de Brasil. La piedra Ingá tiene las pictografías hititas. Y este hombre es el que va allá y dice, son las mismas del guaraní. Con el guaraní yo conseguí leer estas pictografías hititas. Salieron de aquí. Y también consiguió leer descubrir que tenían los rasgos también, las pictografías había también al lado de esa roca, de esa piedra de Ingá, ahí en Paraíba, en el nordeste de Brasil, este Gabriele descubrió también que aparecían las letras cuneiformes que usaban los hititas en Anatolia, de los sumerios. Y Ruth Amaryllis dice que los hititas son una rama que salió de Tiwanaku y se fue allá al Medio Oriente, se instalaron en Anatolia. Y eso lo descubre no con carbono 14, lo descubre con las escrituras, los objetos, las pictografías, siguiendo una huella más cierta, más segura. El mismo lenguaje, las mismas palabras. Cuando se descifraron los jeroglíficos egipcios y posteriormente como cuando se descifraron las inscripciones mesopotámicas, los expertos, dice Zecharia Sitchin, los expertos se encontraron con numerosas referencias a una tierra de Acti, que era un reino grande y poderoso de Anatolia. Grande y poderoso. ¿Pudo no dejar ningún rastro un reino tan importante? Entonces dice que cuando escudándose en las claves proporcionadas por los textos egipcios y mesopotámicos, los estudiosos, dice Zecharia Sitchin, se embarcaron en una serie de excavaciones en antiguos lugares de las regiones montañosas de Anatolia. Y sus esfuerzos tuvieron recompensa. Encontraron ciudades, palacios, tesoros reales, tumbas reales, templos, objetos religiosos, herramientas, armas y objetos artísticos de los hititas. Pero por encima de todo se encontraron con muchas inscripciones
tanto en escritura pictográfica como en cuneiforme. Los hititas bíblicos habían cobrado vida, escrituras, pictografías con inscripciones también en cuneiforme, que son las mismas que se encontraron en el nordeste de Brasil. Esta piedra Ingá famosa. Son los jeroglíficos, pictografías de los hititas. Parecen igual que como la descubrieron estos europeos allá en Anatolia. La raza Huara que emigró de Tiwanaku. Tiwanaku, el dominio de Ninurta. El dominio de Ninurta. No olviden esos detalles, que una cosa, por eso yo digo que Amarilis también, con Amarilis se complementa Secharia Sitchin. Lo que vemos en esta mujer complementa y va más allá de lo que dice Secharia Sitchin y estos estudiosos y expertos europeos. Les rellena las lagunas que ellos tienen. Cuando no saben, dice, tuvo que ser algún pueblo indoeuropeo, algún idioma indoeuropeo, y todos los entran allá. Como no cuentan con América, entonces no van más allá, por ignorancia. Esta mujer se lo demuestra a nivel lingüístico, que es un método más profundo que el carbono. A nivel lingüístico, pictográfico, de tecnología se lo demuestra. Vean a esta mujer, compren los libros de ella, todavía está viva, ya viejita. Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, que ella menciona a otros latinoamericanos que han aportado mucho y siguen en el silencio, como ella también. Los gobiernos se niegan a financiarles los libros, a promoverles los libros, los institutos, los ministerios de cultura de los países latinoamericanos ni se importan con esas cosas, los bloquean muchas veces. Los aportes nuestros los bloquean. Tienen miedo los europeos de que les digan, no, es que ustedes salieron de aquí de América, no fueron ustedes que nos descubrieron a nosotros, ¿no? Ustedes salieron de aquí, de Tiwanaku. Eso es lo que le da como una molestia en la piel y se le irrita la piel. Piensan que aquí éramos salvajes, analfabetos, sin literatura, sin ciencia, sin nada. Ese fue el aporte trágico que hicieron los frailes de la Inquisición, apagar todo y escribir cosas distintas para que los europeos se metieran en la cabeza que eran ellos los que vinieron aquí a civilizarnos, que aquí no había nada que valiera la pena tomar en cuenta, ni a nivel antropológico, ni a nivel de idioma, a nivel de nada. Apagaron eso, pero están ahí. Las pruebas, las muestras, como nos las saca Amarilis y otros que han pasado anónimos, antropólogos, investigadores latinoamericanos, que dedicaron su vida a eso. Y consiguen ese libro, cómprense, los hititas americanos, de aquí salieron. La Ruth menciona a este hombre también como un gran aporte, que ella leyó obras de él. A Gabriele D'Annunzio Baraldi, italiano brasileño, aportó mucho. Escribió ese libro, los hititas, él descubre eso, es la misma escrita, los mismos símbolos, las mismas pictografías de los hititas en el nordeste de Brasil. La piedra de Ingá. Entonces eso no lo saben los europeos, ni se lo imaginan. Y por eso yo digo que ella rellena esas lagunas que los europeos no saben ni qué decir. Por eso dice Secharia Sitchin, no tenían ni idea. Pero hay en el conocimiento, poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz sobre este asunto. ¿Por qué los hitistas? ¿Quiénes eran? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo llegaron a Anatolia? No lo saben. Dice que los estudiosos comenzaron entonces a desenterrar trabajos arqueológicos ahí en Anatolia, descubrieron que realmente
El reino de los hititas existía ahí. Los hititas existía en Anatolia ahí. Aquí están los hititas. Y que era un gran reino. Fue un reino poderoso. Encima de todo se encontraron con muchas inscripciones tanto en escritura pictográfica, ¿ve? Son las mismas pictografías que están en la piedra de Ingá, en el nordeste de Brasil, en el municipio de Ingá, estado de Paraíba, la piedra de Ingá, la misma pictografía de los hititas y símbolos. Por ejemplo, este símbolo aquí de los hititas que nos menciona Zecharia Sitchin en el libro, aquí este símbolo de los hititas. Ya aparece en la piedra de Ingá y estos otros aquí debajo también. Otros símbolos están en la piedra de Ingá. En esta piedra aquí están diseñados también las mismas pictografías, exactamente las mismas. Por eso este hombre puede leer las pictografías de los hititas leyendo el guaraní. Y por eso leyó estas pictografías, porque es el mismo idioma, es la raíz, está ahí. Salieron de aquí hacia allá, expandieron por Europa, por Asia Menor, como dice Ruy, fueron hasta Anatolia, llegaban, poblaron ahí. Sigue diciendo, entonces nos dice esa Ruth Amarilis que los hititas de la raza tupí, o de la raza tupí-huara, una raza de los huara de Tiwanaku, después del diluvio se extendieron por Asia Menor, por Europa y por África también. Eran grandes estrategas de la guerra, grandes viajantes, navegantes, y por dinero reforzaban otros ejércitos en Oriente. Ahí está el caso de Israel. El rey Salomón contrató, y el rey David contrataba hititas, los faraones contrataban los militares hititas por pago, ¿no? Como le decimos hoy, mercenarios. Se asentaron entonces en Anatolia. Entonces eso es un aporte. Esa es del latinoamericano, de la antropología latinoamericana, rellenar esas lagunas que los europeos, por ese centrismo que tienen en la cabeza, que parece una enfermedad, que se creen el centro de la civilización y no cuentan con América para nada. Entonces eso les rellena esas lagunas de ignorancia que tienen. Y sigue diciendo el libro, un monumento único que nos legó el Oriente Próximo, porque Zecharia Sitchin no sabe de estos descubrimientos de Ruth Amarilis y de estos descubrimientos de este hombre brasilero, Gabriel. No sabe nada de esto, Zecharia Sitchin, no tuvo acceso a estos documentos. Por eso, como europeo se centra ya en lo que descubrieron esos antropólogos en las excavaciones allá en Anatolia. Un monumento único que nos legó el Oriente Próximo, dice Zecharia Sitchin, de la antigüedad, es una talla en roca que hay en el exterior de la antigua capital hitita. El lugar se llama en la actualidad Yasilikaya, ahí en Turquía, que en turco significa roca inscrita. Después de pasar a través de pórticos y santuarios, el antiguo devoto entraba en una galería abierta al aire libre, una abertura en medio de un semicírculo de rocas sobre las que estaban representados en procesión todos los dioses de los hititas. Están aquí, son estas imágenes. Los dioses hititas en procesión. A estas imágenes se está refiriendo Zecharia Sitchin. Marchando desde la izquierda hay un largo desfile de deidades, principalmente masculinas, organizado claramente en compañías de 12. Sigue la cuestión del número 12.
En el extremo izquierdo, es decir, al final de este asombroso desfile, hay 12 deidades que parecen idénticas y que portan todas la misma arma. En el grupo de 12 que hay en la mitad, algunas deidades parecen más viejas, otras llevan diversas armas, y hay 2 que están señaladas por un símbolo divino. Aquí en esta línea aquí, los símbolos divinos ahí están encima. Son los símbolos del planeta Nibiru. Por acá estos símbolos aquí encima. El tercer grupo de 12, el de delante, está claramente constituido por las deidades masculinas y femeninas más importantes. Sus armas y emblemas son más variados. 4 tienen el divino símbolo celestial por encima de ellos. El divino símbolo celestial, el símbolo de Nibiru, el cielo, el Nibiru. Los Anunnaki, señores, son ellos. 2 tienen alas. La imagen para decir que podían ir y venir por el espacio, podían volar. En este grupo también, o sea, tienen naves, no alas, como los pájaros, se refiere a naves. En este grupo también hay participantes no divinos y 2 toros que sostienen un globo, y el rey de los hititas que lleva un casquete y que está de pie debajo del emblema del disco alado. Es esta línea aquí. Desfilando desde la derecha había 2 grupos de deidades femeninas. Sin embargo, las tallas están demasiado mutiladas para poder estar seguros de su número original. Lo más probable es que no nos equivoquemos al suponer que ellas también formaban 2 compañías de 12. Ambas procesiones, la de la izquierda y la de la derecha, se encontraban en un panel central que representaba con toda claridad a los grandes dioses, pues a todos estos se les mostraba elevados de pie encima de las montañas, de los animales, de los pájaros, o incluso sobre los hombros de sus divinos asistentes. Fíjense, sobre los hombros de sus divinos asistentes. Están aquí encima de los hombros de unos asistentes. Y estos aquí están encima de montañas. Otros están encima de animales. Eso está refiriendo ese Charya Sitchin. Muchos esfuerzos invirtieron los expertos, dice ese Charya Sitchin, por ejemplo, para determinar los símbolos jeroglíficos de las representaciones, así como de los textos parcialmente legibles y de los nombres de dioses que estaban tallados en las rocas. Los nombres, títulos y papeles de las deidades que aparecían en la procesión, pero está claro que el panteón hitita también estaba gobernado por los 12 olímpicos. Los dioses menores estaban organizados en grupos de 12 y los grandes dioses sobre la tierra estaban asociados con 12 cuerpos celestes. Pero que el panteón hitita estuviera gobernado por el número sagrado 12 queda confirmado por otro monumento de esta cultura, un santuario de piedra encontrado cerca del actual Beit Sehir. En él se representa con toda claridad a la divina pareja rodeada por otros 10 dioses, sumando 12 en total. Aquí está esta imagen. Sumando a la pareja, son 12 en total, los que están alrededor de ellos 2. Los descubrimientos arqueológicos demuestran concluyentemente que los hititas adoraban a dioses que eran del cielo y de la tierra, interrelacionados entre sí y organizados en una jerarquía genealógica.
Unos eran grandes dioses de antaño, que eran originariamente de los cielos, Enki, Enlil, que vinieron de los cielos, de Nibiru. Su símbolo, que en la escritura pictográfica hitita significaba divino o Dios celestial, tenía el aspecto de un par de gafas de protección. Aquí está el símbolo de lo divino en los hititas. Vinieron de allá del cielo, símbolo del divino. Y este símbolo aparece en las pictografías de la piedra de Ingá, en el nordeste de Brasil. Pictografía de los hititas, aparece el símbolo también. Varias veces aparece el símbolo. Por aquí está el símbolo y se repite en varias partes de la piedra. El símbolo de lo divino de los hititas. Se van repitiendo los símbolos. Y dice, y solía aparecer sobre sellos redondos como parte de un objeto parecido a un cohete. Aquí está, parecido a un cohete. Estos símbolos también aparecen en la piedra de Ingá, en Brasil. Y ya les mostré. Solía aparecer sobre sellos redondos como parte de un objeto parecido a un cohete. Ciertamente había otros dioses presentes no solo sobre la tierra, sino entre los hititas. Andaban entre ellos también, los Anunnaki, los dioses, andaban entre ellos también. Y esos relatos ya lo vimos en el libro perdido de Enki. Los dioses se mezclaban a veces en la guerra con los terrestres y dirigían ellos la guerra o aportaban sus armas, su tecnología mayor y hacían unas matanzas enormes. Y aparecen los textos antiguos de la Biblia también. El ángel del Señor mató a no sé a cuánto, un ejército entero. Aparece en la Biblia, en los relatos, en las luchas que tuvo Josué. Los dioses, los Anunnakis actuando con su tecnología para matar a cientos y cientos de terrestres, ejércitos enteros. Lo destruían. Entonces participaban, se escondían, pero también a veces participaban con los terrestres, sobre todo en la guerra. Ciertamente había otros dioses presentes no solo sobre la tierra, sino entre los hititas, actuando como soberanos supremos de la tierra, nombrando a los reyes humanos. Recuérdense, en el libro perdido de Enki, fueron ellos que comenzaron a nombrar a los reyes, sacados de los sumos sacerdotes que dirigían sus casas, sus residencias, que llamaban templos, nombrando a los reyes humanos e instruyéndolos en cuestiones de guerra, tratados y otros temas internacionales. Nos enseñaron la guerra. Encabezando a los físicamente presentes dioses hititas había una deidad llamada Teshut, que significaba el que sopla el viento, el dios de la tormenta. Entre los hititas, entre los sumerios también, era Akat, dios de la tormenta, de los rayos, del trueno. Relacionado con los vientos, el trueno y el rayo, se le apodaba también Taru, el toro, de los descendientes del Lil, cuyo símbolo celestial es el toro. Al igual que los griegos, los hititas representaban también algún tipo de culto al toro, y al igual que Júpiter más tarde, Teshut era representado como dios del trueno y del rayo, montado sobre un toro. Todo se va relacionando. Egipto, Sumeria, Egipto, griegos, hititas, pero se les olvidó Latinoamérica. Por eso tienen esas lagunas los antropólogos y expertos europeos. Los expertos, dice Zecharia Sitchin, los textos hititas, como las posteriores leyendas griegas, relatan la batalla que tuvo que afrontar su deidad jefe con un monstruo para consolidar su supremacía. Un texto llamado por los expertos el mito de la muerte del dragón
identifica el adversario de Teshut como el dios Yanka. No pudiendo derrotarle en la batalla, Teshut recurre a los otros dioses en busca de ayuda, pero solo una diosa viene y le presta asistencia y se deshace de Yanka, emborrachándolo en una fiesta. Los expertos, reconociendo en estos cuentos los orígenes de la leyenda de San Jorge y el dragón, hasta pasa para el cristianismo, los conocimientos ya de los sumerios. Pero lo cierto es que Yanka significa serpiente, y que los pueblos de la antigüedad representaban al dios malo de este modo, como la serpiente, como se puede ver en el bajorrelieve de los hititas. Aparece la serpiente aquí en el bajorrelieve. ¿Por qué el dios malo como serpiente? Porque lo que escriben entonces los textos son los seguidores de Enlil, que veían a Elki, que tenía el símbolo de la serpiente, como su opositor, como su oponente. La guerra entre los enlilitas y los enquiitas. Y al hijo de Enki también se le llamó la serpiente maligna, Marduk. Entonces una lucha de clanes desde que llegaron a la tierra, los enlilitas y los enquiitas. Entonces, dependiendo quién escriba el texto, aparecerá la serpiente como el demonio, como el malo, y los enlilitas como los buenos de la película. Como ya dijimos, Zeus también combatió no con un dragón, sino con un dios serpiente. Como mostraremos más adelante, a estas antiguas tradiciones sobre la lucha entre un dios de los vientos y una deidad serpentina, que tiene forma de serpiente, se les atribuía un profundo significado. Aquí, sin embargo, solo podemos recalcar que las batallas entre dioses por la divina corona, el poder, quien comanda en la tierra, la lucha entre los enlilitas y los enquiitas, la divina corona, se relataban en los textos antiguos como hechos, los relataban como hechos, no como lo llamaron los europeos, como leyendas, mitos, mitología. Se relataban como hechos en los textos antiguos, dice Zecharia Sitchin, que incuestionablemente habían tenido lugar. Esa es la revolución que trae Zecharia Sitchin. No son mitología, no son mitos, no son leyendas. Eran colocados como hechos reales, históricos, que habían tenido lugar. Un largo y bien conservado relato épico hitita titulado La realeza del cielo. La realeza llegó del cielo. Los Anunnaki, que tienen el sistema de rey en Nibiru, rey para el planeta entero, trajeron ese sistema aquí y nombraron los primeros reyes. Recuerdan, la ciudad de Kis, ahí en Sumeria, el primer rey nombrado por ellos, siguiendo sus esquemas que traían desde Nibiru, donde impera la monarquía en el planeta entero, el rey Anu. Un largo y bien conservado relato épico hitita titulado La realeza del cielo. La realeza vino del cielo, la trajeron ellos de allá, Anunnaki. Trata de este tema, el del origen celeste de los dioses. El narrador de aquellos sucesos anteriores a los mortales, también, sucesos anteriores a los mortales, la narración que hace Enki, los tiempos previos, los tiempos de antaño, cuando no habían sido creados los terrestres. Narra esos hechos. Sucesos anteriores a los mortales. Invoca en primer lugar a los 12 poderosos dioses de antaño para que escuchen su relato y sean testigos de su veracidad. Dice así, un largo y bien conservado relato épico hitita, titulado Realeza del cielo. Dice, que escuchen los dioses que están en el cielo, planeta Nibiru, y aquellos que están sobre la oscura tierra, que escuchen los poderosos dioses de antaño, antes del diluvio, quedando establecido así que los dioses de antaño eran tanto del cielo como de la tierra. La epopeya hace una lista de los 12 poderosos de antaño, los antepasados de los dioses, y una vez asegurada su intención, el narrador
procede a relatar los sucesos que llevaron a que el Dios que era el rey del cielo, el cielo es Nibiru, un Dios que era rey en Nibiru, está queriendo decir, a relatar que el Dios que era rey del cielo viniera a la tierra oscura. ¿Quién fue en el libro de Enki que vimos? Que huyó, que era rey en Nibiru y huyó a la tierra por miedo a ser muerto. Cuando le quitaron, él perdió el poder. Alalu huyó hacia acá, hacia la oscura tierra. Eso dice en el libro perdido de Enki, por eso se lo leímos primero. Vean cómo una cosa se enlaza con la otra. Por eso le dije, los libros de Secharia Sitchin se enlazan uno con otro. Por eso hay que leerlos todos para uno entenderlos todos. Y dice ese relato, antes en los días antiguos Alalu era rey del cielo. Alalu, uno de los reyes de Nibiru, el que huyó hacia acá. Que Anu le dio el golpe de estado en una lucha física que tuvieron en plaza pública, desnudos los dos, y Alalu perdió y vino hacia acá, al planeta del oro. Antes, en los días antiguos, Alalu era rey del cielo. Estos son textos encontrados en las ruinas del imperio de los hititas. O sea, ya conocen la misma hechos históricos que narran los sumerios, que se lo contaron los Anunnaki. Enki relató en su libro cómo era, qué pasó en Nibiru, y relata ese hecho. Antes, en los días antiguos, Alalu era rey del cielo. Él, Alalu, estaba sentado en el trono. El poderoso Anu, el primero entre los dioses, el primero entre los príncipes era Anu, antes de tomar el trono de las manos de Alalu. De pie ante él, se inclinaba ante sus pies y ponía la copa en su mano. Recuerdan el libro perdido de Enki, ¿no? Anu llegó en la asamblea y dijo, yo soy el heredero legal, no es Alalu. Y Alalu lo reconoció, pero dijo, no, pero vamos a hacer una cosa mejor. Tú eres el heredero legal, te voy a nombrar por decreto y yo sigo gobernando y después de mí entonces tú tomas el poder. Eso lo dijo, pero no lo cumplió, entonces Alalu le dio un golpe de estado. De la misma mentira copian estos grandes dictadores aquí y dueños del poder. Dicen una cosa y están diciendo otra. Y dice el relato aquí, Alalu se aceptó ponerse como copero después de esa propuesta de Alalu allá en Nibiru, y le servía como copero, el hombre de confianza. Y el heredero legal entonces, nombrado por decreto, pero él vio que la cosa no iba a suceder como estaba escrito. Y retó a Alalu y le ganó en una lucha, y Alalu huyó hacia aquí hasta la tierra pensando que Anu lo iba a matar, como Alalu mató al anterior rey y le quitó el poder. Dice, Anu se inclinaba ante sus pies y ponía la copa en su mano de Alalu. Durante un total de 9 periodos, igual como dice el libro perdido de Enki, Alalu fue rey en el cielo, en Nibiru. En el 9º periodo, Anu le dio batalla a Alalu. Alalu fue derrotado, huyó ante Anu, descendió a la oscura tierra, abajo a la oscura tierra fue, en el trono se sentó Anu. Anu le da el golpe de estado a Alalu en Nibiru y se sienta él. Así pues, la epopeya atribuye a la usurpación del trono la llegada de un rey del cielo a la tierra, exactamente como está en el libro perdido de Enki. Un dios llamado Alalu fue obligado a abandonar su trono en algún lugar de los cielos, dice Secharia Sitchin. Recuérdense que está escribiendo el primer libro, todavía no ha escrito y no ha descubierto los textos del libro perdido de Enki, que lo escribirá más tarde. Por eso dice coloca estas cosas aquí como probabilidades. Así pues, la epopeya atribuye a la usurpación del trono la llegada de un rey del cielo a la tierra. Un dios llamado Alalu fue obligado a abandonar su trono en algún lugar de los cielos y a huir para salvar su vida. Descendió a la oscura tierra, pero ese no fue el final. El texto sigue relatando cómo Anu a su vez fue destronado por un dios llamado Kumarbi, hermano de Anu, según algunas interpretaciones, dice Secharia Sitchin. Vamos a parar por aquí, señores, y después continuamos
con esta lectura, esta entrega. Y gracias a todos los que nos siguen en este canal. Después seguimos profundizando sobre este tema.